Muy buenas tardes. En esta presentación vamos a revisar el siguiente caso de estudio, que trata de una empresa de exportación internacional de frutas, donde se nos presenta un entorno real de ciberseguridad, donde el foco de la ciberseguridad tiene un contexto fundamental en la empresa y la organización que crece y se diversifica en función de sus operaciones. En este contexto vamos a explorar y vamos a presentar la propuesta de solución para abordar estos diferentes desafíos con un enfoque en la ciberseguridad para completar con éxito este proceso de expansión. En el caso de estudio que vamos a solucionar, en este caso va a presentar la solución, tenemos esta empresa entonces que genera este aumento activo donde las responsabilidades recaen en los procesos de seguridad. Se aplica una estrategia del 3-2-1 para garantizar la recuperación de datos. Además, las copias de servidores internos y externos se realiza mediante la contratación de servicios de la nube. Existe una cierta rotación de personal por naturaleza estacional del negocio. Se enfatiza la gestión adecuada de cuentas de usuario y control de acceso. Los empleados tienen poco conocimiento con respecto a temas de ciberseguridad y se implementa un plan de formación continua para la mejora de la ciberseguridad. También se establecen ciertas políticas para controlar ciertos aspectos críticos. Y finalmente, los permisos de acceso se ajustaron según las necesidades de cada empleado. Ese es el contexto, por lo tanto veamos cuál es el plan para identificar en este caso el riesgo y cuál va a ser la propuesta. ¿Ya? Primero se hace un análisis de activos de los procesos, donde se realiza un análisis de activos, se examinan los procesos de ciberseguridad existentes, se evalúan cuáles son las amenazas y vulnerabilidades, identificando, ¿no es cierto?, las potenciales amenazas dentro de la empresa, se analizan también las vulnerabilidades, se hace una evaluación de riesgo, se evalúa la probabilidad de que ocurran ciertas amenazas, identificando el impacto que tiene la empresa. También es importante priorizar estos riesgos y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que exista algún tipo de ataque. Se revisan también o se establecen las políticas de seguridad, se definen ciertos procedimientos. También se aplica la formación regular de empleados como una buena práctica en ciberseguridad, fomentando la conciencia sobre riesgos y la importancia de políticas establecidas. También se realizan pruebas de penetración y simulación de ataques para evaluar la resistencia de los sistemas y ejercicios para evaluar también cómo es la información con respecto a incidentes de ciberseguridad. ¿Ya? Establecen también permisos de acceso adecuado a cada empleado según su función y sus responsabilidades, considerando la limitación de acceso a ciertas áreas críticas de la información y confidencialidad. También se realiza la implementación de sistemas de monitoreo para detectar cualquier actividad sospechosa o anormal. Con toda esta información se pasa al proceso de valoración del riesgo, donde se enumeran cuáles son los activos relevantes, se clasifican los activos según su importancia para el negocio, se evalúan cuáles son las amenazas, se identifican estas amenazas, ¿no es cierto?, en función del potencial afecto de algún activo, se evalúa la probabilidad de que estas amenazas ocurran y su impacto potencial, se analizan las vulnerabilidades de los sistemas de proceso de la empresa, se consideran los factores como configuraciones incorrectas, software desactualizado. Con toda esta información se realiza, ¿no es cierto?, se crea la matriz de riesgo para combinar la probabilidad de amenaza con el impacto. De esa forma, entonces, se puede realizar una evaluación cuantitativa asignando valores numéricos del riesgo. Posterior a eso, se priorizan los riesgos según su gravedad y probabilidad, desarrollando estrategias para mitigar la reducción de riesgo, identificando, por ejemplo, la implementación de controles de seguridad, actualizar los sistemas y capacitar al personal. Finalmente, para poder tener un contexto general, se realiza el seguimiento continuo, realizando evaluaciones periódicas para mantener esta información totalmente actualizada.
Con toda esta ya información se realiza la evaluación de la situación, en este caso de la empresa, con alguna herramienta, en este caso en particular, el framework de trabajo del COVID-5. ¿Ya? Y utilizando o considerando en realidad 5 controles. El control de acceso y autenticación, cuyo propósito es implementar y realizar la autenticación multifactor para acceder a los sistemas críticos. ¿Ya? El segundo es la gestión de copias de seguridad y recuperación de datos, ¿ya? Donde la acción es realizar copias de seguridad regulares de datos críticos, configurando sistemas de copias de seguridad de manera automatizada. El siguiente proceso es el monitoreo continuo, donde se implementa herramientas de monitoreo para detectar actividades sospechosas e implementar herramientas de monitoreo a la red y a los sistemas. Estas herramientas también detectan actividades sospechosas como los intentos de acceso no autorizados o, por ejemplo, ciertos patrones de tráfico inusuales. El siguiente control es la educación y concientización del personal, ¿ya? Donde en este caso se proporciona capacitación regular sobre ciberseguridad a los empleados. ¿Ya? Entonces tienen que organizar las sesiones periódicas para el personal y enfocarse en el desarrollo de buenas prácticas de ciberseguridad. El siguiente control es la evaluación periódica de vulnerabilidades, donde se realizan evaluaciones regulares en sistemas de aplicaciones, y para esto también es importante contar con especialistas del área para realizar estas evaluaciones regulares. ¿Ya? Cada uno de estos controles tienen una sólida argumentación. Finalmente se hace una definición de ciertas estrategias para identificar primero activos críticos, realizar en este caso la evaluación del impacto que va a tener, implementar estrategias de copias de seguridad, como por ejemplo el 321, realizar la gestión de acceso a cuentas de usuario, a definir y gestionar quién tiene el acceso a la información, desactivar, ¿no es cierto?, aquellas cuentas que ya no estén en uso, tener un plan de formación continua, realizar simulacros frente a incidentes, tener un plan de comunicación, protocolos de comunicación interna y también externa, realizar un plan de recuperación de desastre también, contar con una infraestructura alternativa para poder identificar, ¿no es cierto?, y preparar alternativas frente, ¿no es cierto?, a cualquier problema, y también tener sistemas de recuperación para los sistemas críticos. Finalmente, con toda esta información se elabora y se ejecuta una respuesta generando, ¿no es cierto?, una detección de incidentes, teniendo herramientas de sistemas como los IDS, los IPS, realizando, ¿no es cierto?, la notificación y comunicación, estableciendo ciertos protocolos a nivel interno y externo frente a algún evento, tener protocolos, ¿no es cierto?, de respuesta inmediata frente a la contención de incidentes, evaluación de daños, por ejemplo, recuperación y restauración también es importante en la ejecución de una respuesta, ¿ya? Tener considerado las copias de seguridad para restaurar, reanudar las operaciones también es importante frente a algún desastre, revisar y mantener una mejora continua con respecto, por ejemplo, a lo que pasa post a un incidente, ¿ya? A tener una actualización del plan, revisar y actualizar el plan de continuidad de negocio. Y finalmente, elaborar, que esto es súper importante, un calendario de implementación, ¿ya? Una Gantt con todas las fechas de implementación que corresponden. Este plan de continuidad de negocio está diseñado sin duda alguna para diseñar la empresa que estamos analizando puede enfrentar y recuperar cualquier incidente y amenaza, ¿no es cierto?, garantizando la resiliencia y sostenibilidad del negocio a largo plazo.
Muchas